Hace ya muchos años, precisamente en el año que yo nací o unos meses antes, el general, entonces ya general de división, Manuel Ávila Camacho, que estaba siendo considerado para la candidatura a la presidencia de la República, y era un hombre con un problema de sobrepeso, sufrió un infarto. Esto se mantuvo desde luego con una discreción absoluta. Primero, pues porque las características de las maneras de comunicar algunos eventos de la Secretaría de la Defensa desde hace muchos años, no es una cuestión reciente, pues trataron de que no se conociera que el candidato o el futuro candidato o el futuro presidente de la República iba a tener esa problemática que podía costar desde luego la candidatura de la presidencia. Acaba de llegar a México, incluso no recuerdo si fue mandado a traer de París a un médico mexicano muy joven que, siendo de una familia poderosa del estado de Michoacán, había ido a Francia a estudiar cardiología. Y este joven médico vino, trató a Ávila Camacho y lo sacó adelante después de este infarto. Este médico mexicano se llamaba Ignacio Chávez. Y como ustedes, la mayoría cuando menos, que tienen una idea de lo que es la historia reciente del país, unos 3 años después, durante ya la presidencia del general Ávila Camacho, volvió a sufrir otro infarto. Volvió a ser tratado por Ignacio Chávez y en reconocimiento a esa capacidad médica de este joven michoacano, el presidente Manuel Ávila Camacho, le hizo el Instituto Nacional de Cardiología, del cual fue director, pues casi hasta su muerte. Y curiosamente, años después, lo digo nada más como un hecho, también fue director general del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Jr., hijo de este médico michoacano, y sin los méritos seguramente que tuvo aquel primer Ignacio Chávez. Desde luego, este segundo infarto, cuando menos de los conocidos, también se mantuvo en absoluta reserva. Y en aquella época, que yo sepa, aunque es por lectura, porque yo era un niño entonces, nunca se hizo un ataque sistemático a la figura presidencial de Ávila Camacho. Incluso pues, los que podrían haber sido sus enemigos entonces, algunos personajes de izquierda, y que pues, se oponían en principio también a la candidatura que Ávila Camacho cedió a Miguel Alemán Valdés. Entonces la discreción en México a ultranza de la salud de los presidentes pues había sido una constante, ¿verdad? A nadie se le hubiera ocurrido cuestionar la salud mental de un buen presidente de la República, como fue Adolfo López Mateos, que tenía un aneurisma cerebral que le determinaba crisis de migraña constantemente que le impedían trabajar, porque era un hombre carismático, simpático, agradable, consiguió algunas cosas importantes, como la nacionalización de la industria eléctrica, y a López Paseos, como se decía en ese tiempo, pues se le perdonaron sus infidelidades, se le perdonaron muchas cosas, y sobre todo se le perdonó, para aquellos que se oponían entonces, a que hubiese dejado como candidato a la presidencia, después presidente de la República, a su amigo, compadre, cuando ambos fueron senadores, Gustavo Díaz Ordaz. Y desde luego, las únicas críticas que yo conocí ya siendo un jovencito acerca de la salud de un presidente fue
cuando se criticaba de anciano y de viejito al que para mí fue el mejor presidente de la República en los años, que fue mi paisano Adolfo Ruiz Cortines. Tampoco se cuestionó algunos aspectos en los que se criticaba a su señora esposa, que se hizo amiga de la colonia libanesa a través de las esposas de los ricos de entonces, antecedentes del ingeniero Carlos Slim, y que ayudaron mucho a las obras, sin la S inicial, que hizo doña María Izaguirre de Ruiz Cortines en aquellos años felices para la nación. Por eso llama la atención profundamente e indigna la caterva, esta verdadera catarata de insultos, de deseos de muerte y de bajezas tales como calificar al señor presidente de la Cuarta Transformación, ahora que estaba yo viendo algunos tweets en algún programa de los de la mañana, hasta calificarlo de zoofílico. Ya no solamente desearle la muerte o decirle presidentito, como le dijo este inefable locutorcillo de Cuarta, Pedro Ferriz, que ni a su padre ha podido emular en algún momento determinado. Entonces, sí, yo quiero expresar que el resentimiento social, que es un sentimiento de bajeza, que es una enfermedad del alma, como decía el doctor Marayón en su maravilloso libro Tiberio, Historia de un Resentimiento, pues ha hecho presa de la envidia, el odio, la malquerencia, la bajeza, la vileza y la verdadera calidad y estatura moral de los grandes críticos, que más que criticar un programa de gobierno o un estilo de gobernar o una ideología precisa, critican lo que pueden de un hombre que los últimos 30 años de su vida ha trabajado incesantemente para sacar adelante la porción del país que la sociedad le ha encomendado en las diferentes etapas de su lucha social, y que 31 millones de mexicanos votamos por él para que nos gobernara en este sexenio, y al que le deseamos, como cualquier persona, como cualquiera que sea considerablemente un hombre de lo que llamamos alguna vez decente, y yo no hablo con el lenguaje inclusivo de ellos y ellas y ellas. Para mí el ser humano es el ser humano, el hombre es el hombre, que es la humanidad, etc. Y bueno, cualquier mexicano bien nacido deseará que alguien que está sufriendo algún problema de salud grave o agudo tenga una mejoría, salve su vida y se recupere plenamente para seguir haciendo las labores que le fueron encomendadas. Pero es notable cómo la oposición, verdaderamente desesperada, perversa, inútil y sin un solo representante de la dignidad que se tiene que tener en el ejercicio de la vida y la política, pues diera muestras un poquito de nobleza, que sí dieron dos presidentes de partidos, que sí lo hizo el inefable Marco Cortés y el innombrable Alito Moreno, al desearle cuando menos bienestar y salud al presidente, cosa que sus correligionarios no han logrado hacer y han mostrado todo su odio, que los pinta de un verdadero tamaño y los exhibe ante la opinión pública, y que mucho les costará en las próximas elecciones para la presidencia de la República. Odiar no tiene que ver nada con una manifestación sensata, noble, racional e inteligente de integridad política. Odiar es una muestra de bajeza de espíritu, es una muestra de vileza y es una muestra de perversidad. Ojalá de veras nuestro presidente recupere su salud, se lo dice un simple ciudadano, me acusen de lo que me quieran acusar, porque hasta el día de hoy, y menos como médico, le he deseado la muerte a nadie, aunque muchas veces desea que dejaran la presidencia algunos presidentes priistas y panistas que antecedieron a este régimen de la Cuarta Transformación.